Y ahora vamos a otra también excelente entrevista con el abogado Luis Magallanes, que es el comité de las primarias de la oposición, él es parte de la oposición de Venezuela. Nos cuenta fuera de micrófono Luis Magallanes, que tiene viviendo ya aquí en Guayaquil 3 años, Sí. Y que él vino con Leopoldo Báez, que recordamos cuando vino Leopoldo Báez acá, ya había salido, me parece que ya había salido libre en ese momento de la mazmorra y de todas las torturas donde lo tenían preso a Leopoldo Báez. López. Perdón, Leopoldo López. Gracias por la corrección. Y finalmente tuvo que salir a vivir a España, ¿no? Sí. Porque la verdad es que era una situación tremenda, su familia, su esposa, Lilian Tintori, hijos, tuvo otro hijito, y una situación pues dramática. La entrevistamos en algún momento aquí a Lilian Tintori, pero por también videoconferencia. En esa época no eran tan populares porque fue antes de la pandemia. Claro. Esta semana se realiza en el domingo, mire que yo no estaba al tanto. Alcides tiene, su hermana vive allá. Las primarias. Son las primarias. Alcides, su hermana y familia por el lado de ella viven en Venezuela. Estado de Lara. En el estado de Lara. Conoce mucho, está mucho más al día que nosotros. En Venezuela hay una cantidad importante de ecuatorianos, Claro. Caracas, Lara, Valencia. Que viven desde Barquisimeto, hace 40, muchísimo 50 tiempo. años. Sí, muchísimo. No solamente ahora a propósito. Es más, en Venezuela hay barrios que son de ecuatorianos. Claro, y Sí. apellidos ecuatorianos. Muchos. Zambrano, lo que quiera ya. Sí. Encuentra García también. Pero ese es de Buenos Manaví. y malos. No, en todas partes. No, pero digo Zambrano. De Manaví, Zambrano, sí. Zambranos, pero se fueron allá. Pero, claro. Sí, yo también tengo parientes que se fueron allá a trabajar en la época del petróleo, Claro, y se quedaron. Petrolero. En el estado Bolívar es los que se fueron, en mi caso, ¿no? Había como mucha migración por el auge que tenía Venezuela, ¿no? Ahora, pues, no creo que ningún ecuatoriano se quiera ir a vivir allá, esa es la gran verdad. Ahora, entremos en materia. ¿Cómo llegó acá a nuestra ciudad y a nuestro país, y por qué se quedó en Guayaquil desde hace 3 años, y cómo es que está activando desde acá? Pues porque también Claro. eso es importantísimo, cómo está activando desde acá para las primarias en las que, entiendo, María Corina Machado es muy popular. Ojalá que la habilite. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Yo desde los 15 años estoy en la contienda política. He sido dirigente estudiantil, dirigente político. He estado como director de la alcaldía de Valencia, en Venezuela. Después estuve en la Asamblea Nacional con Guaidó y con el 2008 con Carlos Falqués Batalla, que en paz descanse. Tuvimos mucha interacción con el abogado Jaime Nebot, que era el alcalde de la ciudad de Guayaquil, y cuando vinimos a la toma de posesión de Guillermo Lazo, me informa un familiar que era muy cercano al gobierno, que si regresaba, pues iba a ir en el aeropuerto me iban a detener. Entonces me tuve que quedar en el Ecuador con una maleta de 15 días, porque es que recuerden ustedes que cuando Guaidó era presidente interino no lo tocaban a él, pero sí tocaban a todo su círculo político. Pues ahí vimos a Marrero, que era su jefe de despacho, quien estuvo preso. Vemos a un Roland Carreño, que es una persona cercana a Juan Guaidó y al Partido Voluntad Popular, que está detenido actualmente. Y así con todos los equipos. Freddy Guevara también estuvo preso. Entonces, justamente el gobierno ha creado un andamiaje y una estructura con la policía política para reprimir a quienes pensamos distinto a ellos. Y me quedé desde ese momento. Trabajé en el municipio de Guayaquil con Cintia Viteri como jefe de movilidad humana. Jefe, ¿y cómo así? ¿Cómo entró ahí? O sea, llegó, se presentó. Es que veníamos con una relación con Nebot y con la misma Cintia. Cuando estuvo en Venezuela, yo fui el que manejó su agenda en Venezuela y estuve preso. O sea, yo estuve preso 3 días en Venezuela por la visita de Cintia Viteri. Estuvo Henry, estuvo Vicente Tallano, Susana González, Henry, Carlos Falqués. Los tuvieron ahí, no sabían si iban a salir o no. Sí. Así es. Entonces, bueno, producto de eso me quedé acá. Tengo afinidad con el Partido Social Cristiano del Ecuador y soy el coordinador de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López en el Ecuador.
actualmente coordinador general del proceso de primarias en la ciudad de Guayaquil. Este proceso se va a efectuar el día domingo. 22. Y lo que busca este proceso del domingo 22 es precisamente unificar en una sola candidatura la opción Es la de de la Corina alternativa Machado. democrática. Hay 11 candidatos. Claro. 2 declinaron, en este caso Enrique Capriles, que ha sido 3 veces candidato Claro, presidencial, declinó por el tema iniciativa de propia, su, ¿no? de su No tenía inhabilitación. respaldo, ¿verdad? Los números indican que María Corina Machado es la que tiene Sí. el respaldo Ojalá popular que la den, actualmente. pues. Y lo que sí yo pienso, y esta es una opinión muy personal, que indistintamente de la inhabilitación debemos luchar hasta el final para que la habiliten. Porque si nosotros quitamos a los que están inhabilitados, que son la mayoría, pues le estamos dando la razón a un régimen que ha inhabilitado a muchos políticos venezolanos, como lo ha hecho al estilo Daniel Ortega, que se ha copiado del estilo venezolano, para pues tener al candidato que quiera a su horma. Entonces nosotros sí creemos que indistintamente de quien sea el caso de ganar las primarias María Corina, debemos batallar la posibilidad de que esté habilitado. Luis, ayer hubo en Barbados una Sí, reunión. señor. Dicen algunos cumbre porque se reunió Chávez o el chavismo con los opositores y ahí determinaron que para 2024, en el segundo semestre, van Sí. a haber elecciones. No dicen una fecha exacta. Y que van a estar habilitados todos los que quieran ser candidatos. No, fíjate tú que no hablaron del tema de las habilitaciones, hablaron de todo, hablaron del tema de la posibilidad de condiciones, pero en el tema de las habilitaciones no dijeron nada. Machado. Y adicionalmente a eso, ayer en la tarde, después que se firma el preacuerdo de Barbados, pues vemos que el TCJ dijo que era impresentable el tema de la discusión o revisión de la inhabilitación de María Corina Machado. Entonces no se ha hecho nada. Entonces, pues vemos cómo este régimen tiene a sus lacayos en el Tribunal Supremo, en el CNE. Recordemos que quien es hoy presidente del CNE es Elvis Amoroso, una persona que es cercana, íntimo de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. La plataforma unitaria que le llaman a la oposición, ¿por qué firmó entonces el acuerdo? No, es que acuérdese usted que esos son preacuerdos y tienen varios puntos. Y en estos puntos está uno, que se vuelvan a sentar en la mesa el régimen de Maduro. 2, el continuo apoyo de la comunidad internacional en el proceso de negociación de Venezuela. 3, el avance en la ruta de las elecciones libres, democráticas, justas y competitivas. Recordemos que indistintamente de que ellos estén haciendo esto, hay distintas tendencias dentro del mismo régimen. Entonces, mientras que unos están sentados, otros mandan otro mensaje. Entonces, sabemos que, por ejemplo, Nicolás Maduro quiere algo y Diosdado muchas veces quiere otra. Eso ocurre mucho en Venezuela, aunque al final terminan haciendo una misma postura, pero intentan como forcejear a ver quién es el que tiene el control político. Otro de los puntos del acuerdo es garantías para el proceso de selección interna de nuestros candidatos, en el caso de la oposición, que no se metan, no se inmiscuyan en este proceso que los sectores alternativos democráticos estamos llevando para el domingo 22 de octubre. Una ruta, una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. En este punto, ellos no quisieron asegurar nada del tema de los inhabilitados por el caso de María Corina Machado. 3, el sexto punto es la observación electoral calificada de la Unión Europea, el Centro Carter y el panel de expertos de las Naciones Unidas. Y por último, tienen definir un cronograma electoral, que fue lo que usted conversaba actualmente. Correcto. La actualización del registro electoral permanente. Quienes hoy estamos en el exterior, casi 8 millones de venezolanos, no tenemos un registro electoral permanente para la actualización de nuestros datos y poder ejercer el derecho al voto en el 2024. Y por último, la depuración del registro electoral permanente. Recordemos que hay doble cedulación, personas muertas que votan, entre otras cosas. Oiga, Luis, póngase los auriculares para que usted escuche a nuestro compañero Julio Ayala para que haga las preguntas pertinentes. Julio, por favor, adelante con las preguntas para el abogado Luis Magallanes. Gracias, abogado Magallanes, buenos días. Yo no sé si es una percepción mía equivocada en cuanto a que gracias a la oposición y sus equivocaciones, Chávez y Maduro se han enseñoreado en Venezuela y han hecho lo que les da la gana. Acabo de ver hace unos días que al presidente que le llamaron los gobernantes de Venezuela, al presidente títere, ya también lo van a enjuiciar y lo están persiguiendo, y diera la impresión de que a la oposición venezolana solamente le interesa ver cómo llega al poder, cómo está también en el poder y nada más.
¿Hasta qué punto esa percepción que tengo es equivocada, abogado Magallanes? Mira, aquí esta pregunta hay que partirla en dos elementos. Uno, tenemos un régimen que recordemos que inclusive el gobierno de Estados Unidos lo ha dicho, financia el terrorismo, existe narcolavado en Venezuela, existen elementos inclusive de lavado de dinero, y con eso, a pesar de las sanciones y la restricción económica que pusieron la Unión Europea y Estados Unidos, vemos cómo este régimen pudo aguantar estos años sin recursos y sin dinero fresco del exterior. ¿Por qué? Bueno, porque vendían el oro en el mercado negro, porque lo pasaban a Rusia, porque tenían amigos en Irán que podían hacer negocios con ellos y lo vendían más económico, pero igual les entraba recursos y dinero fresco. Entonces tenemos un régimen que ha sido muy astuto, que obviamente tiene a grandes amigos que tienen negocios turbios, y esto pues le ha permitido seguir avanzando en el tema de mantenerse en el poder. Pero en otro aspecto vemos cómo mantienen salarios de hambre y de miseria a quienes son educadores, a la población venezolana hoy se le paga en bolívares, cuando ellos hacen recaudaciones en dólares con algo tan sencillo como es la gasolina. Si usted gana en bolívares y le van a cobrar $20 por el llenado del tanque de su gasolina y usted gana $6, usted para su vehículo. Pero usted no puede hacerlo. ¿Por qué le cobran la gasolina en dólares? Porque es el mecanismo que el régimen ha llevado para el cobro de la gasolina. Allá por eso es que muchas empresas no pagan nóminas oficiales, sino que pagan nóminas en dólares. La empresa privada paga nóminas en dólares. Quienes pagan en bolívares es el Estado, y prácticamente lleva a los empleados públicos y funcionarios a la corrupción que hoy tiene el país. Pero ¿cómo administran el pago en dólares? Porque, ¿a qué me refiero? O sea, los bancos que están funcionando, las instituciones financieras o el sistema financiero, ¿te permite tener cuentas en dólares o cómo lo hacen? Todos los pagos que se hacen en Venezuela son con dólares en efectivo. ¿En efectivo? Todas las transacciones que se hacen, la de las personas, son dólares en efectivo. Sí, Julito, siga, por favor. Sí, no, yo le había preguntado al abogado Magallanes la acción de la oposición, que me parece una acción que un día aparece fulgurante y luego se apaga, y nuevamente aparece fulgurante y luego nuevamente se apaga. ¿A qué se debe esa situación de falta de coherencia? Todo el mundo ve allí 10 candidatos aspirantes y a la hora de la hora se ve que la única que tiene es la ex senadora, la que tiene cierto poder, pero tampoco ella puede participar porque el gobierno la ha sacado de la posibilidad de participar. Y entonces, ¿a dónde va la oposición? Sí, mira, como se lo decía a los compañeros acá antes de entrar a cabina, el régimen de Maduro ha sido muy astuto con la represión. En Venezuela existe una policía política que está 24/7 persiguiendo a los líderes políticos. Y en el caso de la ciudadanía, porque muchas veces hemos tenido grandes picos de apoyo popular, los sectores alternativos democráticos, y tal cual como usted lo menciona, en determinados momentos eso varía y cambia y se cae. ¿Y por qué ocurre eso? Porque lamentablemente este régimen utiliza mecanismos ortodoxos de represión, de seguimiento, y también hay personas que han comprado. Recordemos que nosotros teníamos la Asamblea Nacional de Venezuela y esa asamblea se perdió porque el gobierno compró a asambleístas y le dio una buena cantidad de dinero, y muchos de ellos se vendieron, y pues se perdió ese espacio, ese escenario que tenían los sectores alternativos democráticos. Hoy creo que nuevamente se recompone la oposición con este proceso de primarias. Como usted dice, son 10 candidatos, 11 candidatos quedan actualmente, pero eso no está mal. ¿Por qué? Porque vamos a un proceso primaria. Se supone que el que pierde ese proceso tiene que respaldar a quien gane. En este caso, como usted mismo lo menciona, quien tiene la mayor cantidad de votos es María Corina Machado, respaldada por Leopoldo López, Antonio Ledesma, una cantidad de partidos políticos venezolanos que vemos que María Corina Machado es una excelente opción. En el caso de la inhabilitación de María Corina Machado, es una inhabilitación política, no es una inhabilitación que tenga sustento legal. Y es por ello que nosotros creemos que en los próximos meses, con el tema de la negociación, esta negociación que también tiene el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, y va a ser también con algunas especificaciones de liberación de sanciones al régimen de Maduro, pues podamos llegar a acuerdos tangibles que permitan la liberación de sanciones. Sí. ¿Y eso por qué les conviene a la oposición? No, eso le conviene al régimen de Maduro. Okay. Entonces tienen el gobierno de Estados Unidos está diciendo, mira, nosotros estamos dispuestos a apoyar este proceso siempre y cuando ustedes puedan, como régimen de Venezuela, garantizar elecciones
libres, justas y que pueda contar con garantías internacionales para la realización de la O sea, misma. que sean transparentes. Sí, transparentes. De hecho, nosotros como venezolanos vemos con muy buenos ojos el proceso que ustedes tuvieron el domingo, un proceso que fue muy rápido, cívico, donde la ciudadanía salió a participar y pues donde en pocas horas ya sabían quién era el presidente electo de este país. De acuerdo, el mismo día. Abogado Landívar, continúe, por favor. Muchas gracias, Julito. En cuanto a la publicidad de estas primarias, ¿cómo se va a evitar, cómo se puede evitar la corrupción más allá que tengan todos estos ojos encima, ¿no? Para que no suceda lo que ha pasado en el pasado en Venezuela. Mira, este es un proceso interno, es un proceso que se va a realizar con los partidos que están involucrados como tal. En el caso de Guayaquil lo vamos a realizar en el edificio del gobierno Zonal 8, Ok. de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Cada candidato tiene un testigo que va a estar pendiente y presencial de lo que se haga en cada mesa. Cada mesa tiene su herradura de trabajo. Recordemos que estas no son las primeras primarias que realiza la oposición. Anteriormente también tuvimos en la elección de Capriles Radosky como candidato a la oposición, también lo hicimos por primarias y pues tenemos ya una experiencia sobre estos procesos. En el caso de Guayaquil, yo soy el coordinador del mismo. Ya tenemos todo el material y el cotillón electoral para poder llevar adelante sin ningún inconveniente del proceso. En Guayaquil son 7.209 personas las que van a participar, las que registraron sus datos, las que se pudieron verificar y son las que van a poder ejercer el derecho al voto. Ok, cambiando el tema un poco, abogado Magallanes, ¿cuál es su consejo con su experiencia política al nuevo gobierno del Ecuador? Mira, lo que General. nosotros hemos visto en nuestro país, en gobiernos democráticos y en otros países donde también hemos tenido la oportunidad de tener asesorías, es que debe ser de amplia base. Se deben convocar a todos los sectores y a todos los aliados Para un consenso. para generar un consenso y más un gobierno tan corto de 1 año y 8 meses, donde las alianzas son necesarias en el tema legislativo y donde no se puede estigmatizar la posibilidad de que esos partidos pasen a ser parte de gobierno. Porque si tú no participas como organización y tú no participas en el plan de este nuevo gobierno que va a estar encabezado por Daniel Noboa, va a pasar lo que pasó con Lazo, que se quedó solo con su equipo sin saber que es importantísimo incorporar a los aliados, porque de ahí es donde se producen los grandes acuerdos y donde se puede avanzar en las propuestas que se hicieron en campaña. Correcto, Noemí. Gracias, Hugo. Abogado Magallanes, hace un rato, la verdad, a mí me impresionó mucho lo que comentó sobre la dolarización. ¿Consideras que, a ver, hay una historia, ¿no? Que creo que todos conocemos sobre el camino que ha ido transitando Venezuela y nuestra situación. ¿Crees que la dolarización, es decir, que al nosotros haber tenido una moneda oficial fuerte como es el dólar, no debilitó, pero sí tal vez dificultó a que fuéramos tal vez por este mismo camino de varios países de nuestra región, no solamente Venezuela, pero otros países? Hace rato mencionaban Daniel Ortega, que Nicaragua también tiene una Inclusive ahorita situación, Colombia también está en la misma situación. Colombia, por ejemplo, en donde son países que tienen su propia moneda y que ha habido como un desorden en cuanto a emisión, etcétera. ¿Qué papel crees que ha jugado la dolarización para no llegar a ese mismo punto? Mira, yo creo que la dolarización ha jugado un papel fundamental, sobre todo a estos regímenes, a los gobiernos populistas. ¿Por qué? Porque imprimen dinero que no está respaldado por el Banco Central. En el caso del Ecuador, creo que lo ayudó muchísimo. El tema de la desdolarización preocupó también a los ciudadanos. Nosotros como venezolanos que estamos aquí también estábamos preocupados porque vemos cómo en Venezuela la moneda no vale. En Venezuela 4 o 5 devaluaciones de moneda, se les quitan los ceros a las monedas y lamentablemente un régimen que imprime moneda, sin generando inflación Quiere y el poder. generando el alto costo de la vida en el país. Y teniendo además el control. Porque ¿qué buscan con esto? Cuando quitan el dólar e imprimen esta moneda, no buscan solamente el tema de la inflación, sino que buscan tener el control político de las clases pobres de los países, para así tener el Claro. control electoral. Claro, es que de o sea, lo que se ve, porque creo que es algo evidente, el tema de manejar una moneda no es un tema de la inflación, porque eso es, digamos, un resultado de la economía, en realidad. Es el tener el control, como lo mencionas, y porque se dice, los expertos economistas, que yo no soy experta en economía, pero lo respaldan y es que es también una forma de lavar dinero y también para hacer actos ilícitos, Claro. porque como tienes el control de emisión de moneda y para intercambiar, entonces los costos de entrada y salida, evidentemente
te facilita esos temas, ¿no? No, es totalmente cierto lo que dices y además con esto, mira, usted ya no ve en Venezuela las grandes marchas que veía anteriormente. ¿Y por Claro, qué no las ve? ya no Porque es. la gente está prácticamente en su día a día, en su cotidianidad, con el tema de la falta de agua, de servicios públicos, ver cómo llevan la comida a su casa porque no les alcanza el dinero, O los que hacen trabajar la todos los marcha de días. Entonces, Venezuela, pues, prácticamente no, los que quedan no están en su cotidianidad y los que ya no estamos fuera de Venezuela y somos 8 millones. O sea, es son que una 8 millones de cantidad personas. que allá viven 8. Sí. Ah, yo he 8 escuchado millones. que eran 4,5. No, era 8 millones de 8. personas. Sí. y eso que Es un éxodo que allá vivían mejor que acá. tremendo. Sí. Bueno, yo imagino que ahora que perdió se va a Venezuela. De hecho, les digo algo, Rafael Correa es asesor económico del gobierno de Venezuela. Claro, claro. Sí. Él y dos más, pues, Sí. los dos exministros de él, ¿no? Claro. Sí. Patricio Rivera y Y, Fausto. y con todo y eso, nuestra economía sigue siendo un desastre porque es el mismo sistema, pues. Mm. Claro. Hay un meme gracioso que salió ayer que dice, Luisa tenía razón, Venezuela está mejor que Ecuador, pero en fútbol. Sí. Ay, que eso salió un meme ayer después del empate con Colombia. Oiga, Una entonces- última inquietud, Sí, perdón, sí, Alcito, de sí. mi parte, y con eso quería No, yo preguntar, solamente- solo yo lo que quería decirles es, próxima semana, porque el tiempo se nos vino encima, igual vamos con estas dos preguntas de Noemí y de Alcides, después de las primarias, quisiéramos volverte a invitar Perfecto. para tener Claro, para incluso más hacer tiempo el ejercicio Ya como- con más resultados. información. Adelante, Noemí y Alcides. No, yo más que una pregunta era un comentario y que también como tu visión, ¿no? Lo que decías hace un rato. Nosotros ahora tenemos un cambio de gobierno, esperanzados en que efectivamente hay un cambio que sea para bien del país, ¿no? Y escuchaba a alguien decir, es que la solución no es irse, porque dejas al final al país en manos de todos estos círculos que quiere justamente eso. Entonces, justamente con tu experiencia y que eres una persona que está fuera de Venezuela, o sea, ¿qué podrías decirle a la ciudadanía, a los ecuatorianos? Mira, nosotros estamos trabajando en estas elecciones porque queremos volver a nuestro país, queremos recuperar a la Venezuela pujante que tuvimos de progreso, donde inclusive teníamos población de Europa, de Estados Unidos, de Eran toda líderes en la Latinoamérica, región. porque éramos una región, éramos un país líder en economía y éramos un país que iba hacia el desarrollo pleno. Y eso lamentablemente se estancó con Pérez, con el presidente Pérez y Rafael Caldera, pues se mermó el tema económico de la Venezuela Saudita y creo que con Chávez y con Maduro pues nos vinimos abajo. Y nosotros queremos volver a Venezuela y queremos recuperar nuestro país. Yo lo que le digo a los ecuatorianos es que no se vayan, sigan trabajando, sigan luchando por este país que todavía tienen democracia, pueden superar los problemas financieros que hoy se tienen y creo que el gobierno debe generar no solamente la esperanza necesaria, el nuevo gobierno, sino que también tiene que, aquí hay grandes personas que están preparadas en distintos temas y que muchas veces los gobiernos no los toman en cuenta y llegan estas crisis porque no escuchan a sus expertos. Entonces, lo que yo sí creo es que el nuevo gobierno debe escuchar a las personas preparadas que tiene este país, bien sean locales o personas que vivimos acá en el Ecuador, pero escucharlos, generar mesas técnicas y avanzar indistintamente. Muchas veces nos quedamos en las mesas técnicas, pero no se avanza en acciones. No se ejecuta. Hay dos puntos esenciales que la gente espera de este nuevo gobierno, que es seguridad y la reactivación económica que permita generación de empleo para que los jóvenes no se vayan por el Darién como se están yendo los venezolanos. Oiga, Luis, más Terrible. que una pregunta, un comentario. Dentro Ecuatorianos, pero también se van por el Sí, Darién. ahorita nos vamos juntos, los ecuatorianos y los Sí, venezolanos. es tremendo. hay un cómico venezolano, el Conde del Guacha, Sí, Benjamín Rousseau. Raúl. Rousseau. ¿Él va a ser candidato de la oposición o va a ser candidato aparte de la oposición? Mira, ¿O va a ser candidato o no? la oposición está definiendo su candidato el día domingo. Los sectores Claro. que siempre han estado Pero participando. no va a participar Rousseau entonces. Él había manifestado su intención de participar en las Claro, primarias y claro. después dijo que no iba a participar, Porque él dice que está que él se iba a segundo. presentar Está en después, el proceso. Elsa Machado está en porcentaje de apoyo, Recuerde dice. usted algo, aquí la economía del voto siempre polariza en dos sectores, en este caso, en quienes hoy son gobierno, que es Nicolás Maduro, y quienes hoy estamos en los sectores alternativos democráticos, oposición, que aglutina a la mesa de la unidad democrática. Esos van a ser los grandes candidatos y los demás simplemente están siendo utilizados como estrategia del régimen para tratar de debilitar Para la quitar votación. votos se llama Por eso. supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y próxima semana
Así es. Se Solamente recordarle a quienes son venezolanos y se inscribieron en el proceso que el día domingo 22 de octubre tenemos una cita en el edificio zonal, ¿Hasta cuándo se en puede el inscribir? gobierno Ya zonal. No, pasó. ya son 7.209 personas que tenemos Ok. para ejercer su derecho al... Ese es el padrón. Sí, y van a poder realizarlo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En horas de la tarde ya se sabrá quién es el ganador y por supuesto ya el día lunes tendremos al candidato o la candidata a la presidencia de la República por los sectores Podemos alternativos de invitarla a que oposición. era el candidato al que gane para entrevistar. Claro, le podemos- Sería fabuloso, a ver si nos Sí, hace ese contacto. por supuesto. Sería extraordinario. Sería María Machado, sería espectacular. Todo indica que María Corina Machado va a arrasar en las primarias de Venezuela. Sí, con el 60%. Y por cierto, el domingo también son las elecciones de Argentina, donde se espera que gane también Milei. Milei Barrio. Primera vuelta dicen que pudiera ganar, ¿no? Vamos a estar atentos. No creo, va a haber balotage, entonces, como dicen los Creo argentinos. que está peleada la segunda. Vuelta. O sea, El segundo puesto. el segundo puesto está peleado. Entre Bullrich. Sería Massa. histórico que no entre el peronismo. Serio, Ah, sí. Sería histórico. pero increíble, ¿no? Un país con el 120% de inflación que tenga de candidato al ministro de Economía. Y tenga chance de entrar a la segunda vuelta. Increíble. Vamos a la pausa. Está aquí Fernando Flores Marín, Fer Floma, ya mismo estará también Alfonso Javier, el Pocho Jar, que ayer estuvo hasta tarde otra vez en el programa Esto es Fútbol, en Marca 90, analizando los resultados, bueno, de la TRI principalmente y de las otras selecciones sudamericanas. Y la fecha que se viene, a propósito, jugamos con Venezuela, en Maturín, en la próxima, que ganó ayer, goleó. Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente, amigos oyentes, en el sistema de emisoras. Hasta esta tarde, calor político.